La isla de Alcatraz. Informalmente llamada simplemente Alcatraz o, localmente, La Roca, es una pequeña isla de 8,9 hectáreas ubicada en el centro de la bahía de San Francisco en California, Estados Unidos. En ella se encuentra el faro de Alcatraz y antiguamente sirvió como fortificación militar, como prisión militar y posteriormente como prisión federal hasta 1963. Se convirtió en Parque Nacional en 1972 y recibió las designaciones de Hito Histórico Nacional en 1976 y 1986. Un hito histórico nacional en los Estados Unidos es un edificio, lugar, estructura, objeto o distrito, que es oficialmente reconocido por el gobierno federal por su importancia histórica. Hoy en día, la isla es un sitio histórico administrado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional y está abierto para visitas. Los turistas pueden llegar a la isla por ferry. En la isla se encuentra la ya abandonada prisión, el faro en funcionamiento más antiguo de la costa oeste de los Estados Unidos, las primeras fortificaciones militares. Historia militar. Julian Workman. Detalles sobre Julian Workman y Alcatraz. Primer propietario, en 1846, Workman recibió la isla de las autoridades mexicanas para edificar un faro, como parte de la colonización temprana de California. Cesión. Poco después, Workman transfirió la posesión a su yerno, Francis Templo. Propiedad de Estados Unidos, ese mismo año, el gobierno estadounidense reclamó la isla y el militar John C. Fremont la compró por $5,000 para uso militar, estableciendo el fuerte que luego se convertiría en prisión. Historia de la prisión. Los cuarteles disciplinarios de Estados Unidos de Alcatraz fueron adquiridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 12 de octubre de 1933 y la isla se convirtió en una prisión de la Agencia Federal de Prisiones en agosto de 1934. Durante los 29 años que estuvo en uso, por la cárcel pasaron célebres criminales como Al Capone, Robert Franklin Stroud, el hombre pájaro de Alcatraz, Bumpy Johnson, Waddy Bulger y Alvin Karpis, quien pasó más tiempo en Alcatraz que cualquier otro recluso. También se le proporcionó vivienda al personal de la prisión y a sus familias. Alcatraz en 1895. Tras la adquisición de California por parte de los Estados Unidos como resultado del Tratado de Guadalupe Hidalgo 1848, el ejército de los Estados Unidos comenzó a estudiar la idoneidad de Isla de Alcatraz para el emplazamiento de baterías costeras para proteger el acceso a la bahía de San Francisco. En 1853, el Cuerpo de Ingenieros comenzó a fortificar la isla, labor que continuó hasta 1858. La primera guarnición de la isla, 200 soldados, llegó a finales de ese año. Cuando estalló la Guerra Civil estadounidense en 1861, la isla montó 85 cañones, incrementando a 105 en 1866 en casamatas alrededor del perímetro, aunque el pequeño tamaño de la guarnición significaba que solo una fracción de las armas podrían ser utilizadas al mismo tiempo. Alcatraz nunca abrió fuego, aunque durante la guerra se utilizó para encarcelar a los simpatizantes de los Estados Confederados de la costa oeste. Después de la guerra en 1866 el ejército determinó que las fortificaciones y los cañones quedarían obsoletos con rapidez debido a los avances en tecnología militar. Intentos de fuga. Celda 181 en Alcatraz, en la que estuvo preso Al Capone. Durante sus 31 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito. 36 presos participaron en 14 intentos, 9 personas lo intentaron 2 veces, 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga de 6 presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz. El 11 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevaron a cabo con éxito una de las más complicadas fugas jamás concebidas. Es tema para otro video.
Presos famosos. Robert Franklin Stroud, conocido como el pajarero de Alcatraz. Robert Stroud, más conocido por el público como el pajarero de Alcatraz, fue trasladado a Alcatraz en 1923. Pasó los siguientes 17 años en La Roca, 6 de ellos en segregación en el bloque D y 1 en el hospital de la cárcel. En 1959 fue trasladado al Centro Médico para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri, MCFP Springfield. Cuando llegó Al Capone a Alcatraz en 1934, los funcionarios de la prisión dejaron claro que no recibiría ningún tipo de trato preferencial. Mientras cumplía condena en Atlanta, el gángster aún controlaba la mayoría de sus negocios con la compra de los guardias. En su estancia en Alcatraz, fue preso de la tortura psicológica ocasionada por la regla de silencio en donde nadie hablaría a menos que un oficial lo hiciera primero, dejando el lugar con una atmósfera inhumana y tortuosa. Vega generó una increíble atención por parte de los medios aunque solo permaneció allí durante 4 años y medio antes de contraer sífilis terciaria y de ser ingresado en el hospital de la cárcel. Machine Gun Kelly llegó el 4 de septiembre de 1934. En Alcatraz, Kelly alardeaba constantemente acerca de varios robos y asesinatos que nunca había cometido. A pesar de todo, el alcaide Johnson le consideraba un preso modelo. Kelly regresó a la prisión de Leavenworth en 1951. James Whitey Bulger pasó 3 años en Alcatraz, 1959 a 1962, cumpliendo condena por atraco a un banco. Allí se hizo íntimo amigo de Clarence Carnes, conocido como Choctaw Kid. Fue el prisionero más joven en la historia de la prisión de Alcatraz, ingresando a los 18 años. Dato curioso, no fue fusilado en un intento de fuga porque los guardias testificaron que él, pudiendo dispararle a ellos, no lo hizo. Victor Lustig fue condenado a 20 años en Alcatraz tras fugarse de la Cámara Federal de Detención de la ciudad de Nueva York. Estuvo allí hasta el 9 de marzo de 1947 y lo trasladaron al Centro Médico Federal para los reclusos en Springfield, Missouri, donde murió 2 días después. Tras el cierre de la prisión. Por decisión del fiscal general Robert F. Kennedy, la prisión fue cerrada el 21 de marzo de 1963 debido al alto coste de su funcionamiento en relación con otras cárceles. Casi $10 por preso al día, a diferencia de los $3 por preso al día en Atlanta. 8. Además, medio siglo de saturación de las aguas saladas habían erosionado gravemente los edificios, y la bahía estaba siendo muy contaminada por las aguas residuales de los aproximadamente 250 reclusos y de las familias del personal de la prisión en la isla. La cárcel de Marion, Illinois, abrió sus puertas el mismo año y sirvió para reemplazar a Alcatraz. Actualmente, la isla de Alcatraz en San Francisco es un importante destino turístico y monumento histórico, operado por el Servicio de Parques Nacionales, recibiendo millones de visitantes al año para explorar la famosa prisión federal que cerró en 1963. También ha surgido el término Alligator Alcatraz para un nuevo y polémico centro de detención para migrantes en Florida, rodeado de caimanes y cocodrilos, como una medida disuasoria. Pero esto es poco creíble. También hay rumores de que el actual presidente de Estados Unidos está interesado en reabrirla y darle la formalidad de prisión, pero estos datos son de dudosa procedencia. Gracias por ver el video. Si conoces algún dato, déjalo en la caja de comentarios. Hasta luego.